Explícanos esa historia, que es francamente, Mira, desde un punto de vista jurídico, es muy interesante. Derecho humano al aborto no está consagrado en ninguna norma. Lo que sí se utiliza, lo que yo he denominado, y estoy harto de escribirlo, el derecho humano periférico, como la M30 de Madrid, el Périphérique de París, que te evita entrar en la gran ciudad a contorneas y bueno. Entonces, en lugar de entrar en el examen del artículo 2 del Convenio Europeo de Derecho a la Vida, que siempre se ha entrado en el caso Vaux contra Francia, que es una vietnamita que perdió un niño como consecuencia de un despiste en la clínica, pues entonces se trató como el caso del derecho a la vida. Pero ahora todo se trata como supuesto del derecho a la vida privada. Entonces, algunos dicen que el aborto es un derecho humano contemplado dentro del derecho a la vida privada de la gestante, de la que tiene el feto dentro. Pero ahí hay dos problemas. Hay una sentencia contra el Reino Unido, Evans contra el Reino Unido del 2007, que es interesante. Era una pareja que inicia un tratamiento de reproducción asistida, descubren que la señora tiene unos tumores precancerosos en los ovarios y que más o menos pronto se lo van a tener que extirpar. Entonces, antes que eso llegue a producirse, se le extrae un óvulo y con el consentimiento de su novio, que da el gameto masculino, los espermas, aquello se fecunda y se guarda el embrión para utilizarlo después. Le arrancan los ovarios, le extirpan los ovarios y a los 2 años ella, cuando transcurre un periodo prudencial que le dicen, solicita ser inseminada con ese embrión que estaban conservando en el laboratorio. ¿Qué ocurre? Que la pareja se había roto y entonces el hombre dice que no quiere ser padre. Y la conclusión final de la sentencia, a pesar de la insistencia en ella con derecho a ser inseminada por su propio óvulo, le dice que no, que el hombre tiene tanto derecho sobre el embrión como lo tiene ella. Y por lo tanto que no hay violación en eso. O sea, es importante porque habla claramente esa sentencia de que sobre ese cigoto, luego embrión y termina feto, hay un derecho del masculino que da el gameto del esperma. Claro, a mí me pueden decir, no, es que eso solamente es en la fecundación in vitro, pero en el momento en que se insemina eso dentro del vientre de una mujer, ya es exclusiva propiedad, aunque esté feo decirlo, de la mujer y por lo tanto tiene que tener derecho a disponer de eso que tiene dentro de su cuerpo y que ella está gestando. Yo no entiendo bien la diferencia de por qué un embrión, si está en un laboratorio, pertenece al gameto masculino y al gameto femenino, es decir, al padre y a la madre de ese embrión, y sin embargo, porque esté ya en el vientre de la madre, ya solamente es propiedad de la mujer. Claro. El varón desaparece. Porque un padre no puede oponerse al aborto de una mujer. Es algo que, vuelvo a San Lucas, sería muy interesante una litigación estratégica planteando, en el supuesto de un padre responsable, que quiera opinar sobre esa intención de abortar de la mujer gestante. Pero es que, vale, vamos a aceptar que efectivamente hay una diferencia sustancial entre un embrión en un laboratorio y un embrión en el vientre de la madre. Bueno, se podría aceptar, pero para mí sigue estando el varón también con el derecho a opinar, como dice el tribunal, derecho a manifestar si quiere ser padre o si no quiere ser padre. Pero entonces, si decimos que la mujer tiene un derecho humano en base a su vida privada a disponer de lo que tiene en su vientre, una pregunta. ¿Qué pasa con el vientre de alquiler, gestación subrogada? En este concreto caso, claro, la mujer que tiene el vientre con el embrión de alquiler, su vientre de alquiler, no puede disponer del embrión. ¿Y por qué no puede disponer? No, porque tiene un contrato. Entonces, oiga, perdone, los derechos humanos son indisponibles.
o existen o no existen, pero no están sometidos al comercio. O sea, yo no puedo decir, oiga, me ofrezco como esclavo a cambio. No, la esclavitud está prohibida, etcétera. Entonces, si en el caso de las madres de gestación subrogada no existe el derecho a disponer de su cuerpo porque hay un contrato, entonces eso no es un derecho humano, es otra cosa muy diferente. Compiten los derechos de padre y madre, claro, en definitiva. Pero es que aquí es la habilidad de la otra parte, como yo le comentaba a Julio. A mí el término interrupción voluntaria de embarazo me recuerda a la lengua del Tercer Reich de Víctor Klemperer, cuando dice que se utiliza la lengua por el nazismo como gotas de arsénico que al final terminan envenenando. ¿Y cómo terminan envenenando? Es sorprendente que en el Tribunal Europeo haya desaparecido prácticamente la palabra aborto y se le llame interrupción voluntaria del embarazo, cuando además interrupción es un sustantivo que es cesación, pero luego continuación. Me interrumpe llegar a mi casa un atasco, pero el atasco se termina y llego. Eso no es interrupción, eso es extinción del embarazo. Pero lo están haciendo muy bien. Serían interesantes estratégicas litigaciones planteando, primero, qué diferencia hay entre un embrión en un laboratorio y qué pasa cuando se insemina. ¿Es que hay alguna diferencia sustancial? Y la segunda cuestión es por qué se dice que es un derecho humano indisponible de la mujer a disponer de su propio cuerpo, como si fuera a quitarse un diente, o como las clínicas abortivas dicen, es la operación más frecuente, pero que no deja secuelas ni de ningún tipo, y cómo es posible que ese derecho humano haya humanas que no lo tienen, las que lo han vendido para tener su vientre de alquiler. Es una contradicción, pero eso hay que actuar, es que alguien tiene que empezar a moverse. Los otros tienen solo sus 32.000 millones de euros para pagar a las litigaciones que ellos plantean, y por el otro lado nos dedicamos a escribir libros maravillosos, que no lee nadie, etcétera, pero no hacemos más. Es una opinión. ¿Me permitís una historia bonita para terminar con un poco de humor? Cuando estuve en Francia, en Estrasburgo, descubrí una sentencia preciosa de un tribunal administrativo del sur de Francia, cercano a los Pirineos. Un día a alguien en París se le ocurrió trazar una raya y dividir una comuna en dos. La raya atravesaba una finca prácticamente por la mitad. Era una finca que era vivienda y aperos agrícolas, etc. Inmediatamente surge el problema importante fiscal. ¿Cuál es de las dos comunas la que debe cobrar los impuestos a esa finca dividida? Y surgen todas las teorías. ¿Dónde está la puerta principal? ¿Dónde está el almacén? ¿Dónde está la cocina? Y la sentencia era preciosa. La sentencia dijo que la atribución impositiva de la municipalidad a esa vivienda, según fuera de esta o de otra comunidad, se determinaba en función de dónde estaba ubicado el dormitorio principal. Porque en esa dependencia se creaba vida. Es una sentencia de la primera mitad del siglo pasado. Estamos hablando de una época de los matrimonios hombre-mujer, dormitorios principales, matrimonios que procrean. Allí se crea vida. Hemos cambiado, ahora tenemos matrimonios del mismo sexo. No existen. Pero, de todas formas, esa filosofía hermosa de lo más importante para determinar la ubicación de una finca es el dormitorio, porque allí se crea vida. Hay que resucitar esas ideas.